bendiga. Después de esos espectaculares abrazos, apachiches, como dicen por ahí. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bien. Mañana interactiva, tuvimos una espectacular clase de hermenéutica. Para aquellos que se la perdieron, les recordamos que el último domingo del mes y en ocasiones excepcionales, se pasa al siguiente domingo, tenemos hermenéutica. En este caso fue el primer domingo porque el domingo anterior fueron elecciones. Les recordamos, último domingo del mes, hermenéutica. Es una bendición. Ya salieron los niños, invitemos a los niños que salgan a escuela dominical. Los adultos que no tienen nada con escuela dominical, por favor que ingresen entonces al servicio. Y a quienes están incómodos allí parados, les invitamos a sentarse. Ojalá aquí adelantico, que no les voy a preguntar. Sí, es para ti, Juan Pablo. Hoy vamos a tener una charla sobre conceptos y convicciones acerca de Dios. Así se llama, conceptos y convicciones acerca de Dios. Y nuestro pasaje base será Jeremías. No lo tienen que proyectar todavía, no lo tienen que buscar todavía. Va a ser Jeremías capítulo 9, versículo 23. Y antes de ver el pasaje, yo quisiera recordar algo que alguna vez leí de un prolífico autor, además muy bueno, Tozer, A.W. Tozer. Siempre que nombramos a alguien, esperamos nombrar a alguien por allá que murió en el siglo segundo, tercero, Agustín, Irineo, Policarpo. Bueno, hoy voy a nombrar a alguien relativamente joven. Tozer nació a finales del siglo XIX, en 1891. Murió el año en que yo nací, en el año 63, 1963. Hagan cuentas. Pero eso sí, el que haga cuentas el 28 de octubre lo espero con el regalo. Tozer fue un prolífico autor muy bueno, un hombre de Dios. Y antes de entrar en materia, quisiera, al margen de lo que voy a leer, que él escribió, referirme a él como uno de los cautivos de la locura. Yo los llamo así, los cautivos de la locura. ¿Cuáles son los que para mí son cautivos de la locura? ¿Alguna vez se ha subido alguien en un Transmilenio y ha escuchado, o en un colectivo, o en una buseta, o cuando eran buses, en un bus, y en predicar el evangelio a viva voz? ¿Cómo le ha parecido? La locura, ¿no? La locura, porque la mayoría, en el sitio donde estamos, como que agachamos la cabeza y decimos: ay Dios, ¿qué daño le está haciendo al evangelio? La mayoría. O cuando sale la señora al parque con un megáfono, 6 de la mañana, esa es clásica, a llamar a los perdidos al arrepentimiento. Para mí, esos son los cautivos por la locura. Ellos que predican en la calle, nos parece una locura hoy, y hoy nos parece que hacen daño al evangelio. Pero quiere que le diga una cosa, mi hermano. Tozer, este hombre, por allá en el año de 1912, apenas empezando a trabajar, trabajaba en Goodyear, una empresa muy grande en Estados Unidos en esa época, y hoy también, ¿sí? Y él, al salir de la empresa, camino a casa, escuchó ocasionalmente a un predicador callejero, a uno de esos locos. Y Tozer fue cautivo por la locura. Tozer llegó a su casa y, convicto por el Espíritu Santo, subió al ático, cayó de rodillas
y pidió a Dios que le salvara. No tengamos por menos a aquellos que hacen lo que nosotros no nos atrevemos. Pero bueno, ahora sí en materia, quería ambientar quién era este hombre. Tozer fue un cristiano que luchó por la verdad, que luchó por expresar y exponer la verdad de Dios. Y escribió en alguna oportunidad: Señor Todopoderoso, no el Dios de los filósofos, no el Dios de los sabios, sino el Dios de los profetas, de los apóstoles, y lo mejor de todo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me permites, por favor, conocer tu santidad? Los que no te conocen quizás te invoquen como distinto al que eres, y así no te adoran a ti, sino a una criatura de su propia imaginación. Por eso, ilumínanos la mente para que te conozcamos tal como eres, de manera que te podamos amar en forma perfecta y alabarte dignamente. A. W. Tozer. Y me llamó poderosamente esta oración de él, que leí hace años en un libro de él que se llama La imagen de Dios. Porque si hoy pudiéramos hacer una encuesta, por ahí un miércoles hicimos una encuesta, les dimos a los que vinieron un poquito de un producto muy rico y llenaron una encuesta. Y eso se hace para poder conocer lo que hay en la mente de las personas. Y si hoy pudiéramos hacer una encuesta sencilla, poner 1, 2, 3 preguntitas en un papelito, repartirlo y preguntásemos: ¿qué concepto tienes de Dios? ¿Cuál es tu concepto de Dios? Seguramente sería muy difícil para mí clasificar esa encuesta, porque seguramente tendríamos tantos conceptos como respuestas. Si hay en este momento 60 adultos acá, tendríamos 60 conceptos diferentes acerca de la percepción de lo que es Dios. Posiblemente tenemos conceptos comunes. Todos pensamos que Dios es poderoso, todos pensamos que es todopoderoso, pero también es cierto que tenemos un concepto o imagen diferente, y eso sucede porque nuestro concepto, voy a repetir esa palabra varias veces, de Dios varía por muchas razones. Como hoy tenemos una actividad interactiva, ¿por qué razón creen ustedes que podría variar nuestro concepto de Dios? A ver, aprovechenme que estoy votado, participen. ¿Por qué creen ustedes que podría variar mi concepto de Dios al concepto que Henry pueda tener o al concepto que Andrés pueda tener? Cuenta. Por pruebas y situaciones que estás pasando. Si yo hubiera sabido eso, no te hubiera dejado hablar. Se me adelantó. Porque allá vamos a llegar. Es la columna vertebral. Pruebas y situaciones. ¿Por qué más puede cambiar mi concepto? A ver, duro. Por el testimonio de otras personas. Correcto. Por eso. A ver, Canicaldo, que empezó con el desorden. Cuéntame. ¿Por qué más puede cambiar tu concepto, el concepto de una persona acerca de Dios? Perdón, Canicaldo no se llama. Otavio. Sí, tú. Por la educación. Por la educación. Por la crianza. Una persona que creció en un hogar católico tiene, después de llegar a los pies de Cristo y aún permanecen en él, algunos conceptos de Dios que fueron familiares para él. Luisa Fernanda. Por el tiempo de intimidad que la persona tiene con Dios.
tal cual. Pero fíjense, ninguna de esas es mala. Es decir, no estamos criticando el nivel de educación de una persona, porque algún joven puede haber estado en un instituto bíblico y seguramente tiene un concepto, espero yo, más cercano a la escritura. Y no podemos criticar a quien no pudo estar en el seminario. No es tu culpa haber nacido en el hogar que naciste. Si naciste en un hogar en donde eran ateos, pues entonces aún guardas algunos conceptos de Dios que vienen de allá. ¿Sí? Ahora, si la educación, si el antecedente define lo que es mi concepto de Dios, también eso define grupalmente. Es decir, las experiencias religiosas que hayas tenido te marcan. Aquí hay hermanos que han pasado por más de una congregación. Algunos son top 5, otros son top 10. Uno que otro es campeón. ¿Y eso qué hace? Que como cada congregación tiene su propio concepto, entonces tenga ahí también una mezcolanza un poquito rara. Es decir, si una congregación considera que su concepto de Dios es un Dios prosperador, pues entonces en esa congregación se predicará a ese Dios prosperador y ese será el concepto que cada uno tenga de Dios. Pero si hay una congregación como esta, en donde creemos en un Dios justo, santo, de amor, que entregó a su Hijo y que no obtenemos salvación por obras, sino por gracia, entonces nuestro concepto de Dios será diferente y estará marcado e influenciado por lo que desde el púlpito se predica, por lo que se enseña en las reuniones de afled, de oración, los miércoles, y por lo que cada uno, siguiendo el consejo de nuestro pastor esta mañana, llámese apóstol, profeta, llámese lo que sea, diga lo que cada uno filtre en su casa, en su intimidad, como decía Luisa, en su comunión íntima con el Señor. ¿Bien? Obviamente la adoración y la enseñanza en esas congregaciones va en esa misma dirección. Hablábamos también, hay muchos himnos que reflejan un concepto errado de Dios, pero que se cantan profusamente en muchas congregaciones porque es el concepto que ellos tienen de Dios. Asimismo, nosotros, yo, ustedes, vivimos nuestra vida cristiana de acuerdo al concepto que tengamos de Dios. No es solamente cuestión meramente intelectual, se lleva a la práctica. Tú, yo, todos nosotros vivimos nuestra vida práctica, diaria, de acuerdo al concepto que tengamos de Dios. Cuando yo era niño, a mí me obligaban a ir al servicio en la religión tradicional, me obligaban. Y era un sitio no muy grande, tal vez como este, pero tenía en cada una de las columnas tenía una imagen en madera muy grande, muy real, muy vivida. Tenía al frente una imagen mucho más grande y para mí era terrorífico, porque a mí me parecía que me estaban mirando. Y mi mamá, para que nosotros no molestáramos, éramos 3, un poquito inquietos, nos hacía en el altar, habían unos escalones en todo lo largo del altar. Esa iglesia ya no existe, ahora hay una catedral ahí. Entonces mamá nos sentaba ahí y ahí de que nos moviéramos. Y donde nos sentaba, yo quedaba justo al lado del más bravo. Ese sí que miraba. Entonces yo crecí con un concepto de Dios muy bravo. Una persona brava, una persona siempre con un rayo. Es más, cuando en el colegio comenzamos a ver en la mitología a Zeus con el rayo, yo inmediatamente
lo identifiqué con esa imagen de la religión tradicional. Un concepto de Dios duro. ¿Y eso qué hizo? Eso hizo y hace hoy que quienes teníamos ese concepto fuéramos muy legalistas. Y hoy personas que crecieron en ese ambiente siguen teniendo el concepto de Dios como un Dios castigador, duro. Y son personas que usualmente todo es prohibición y legalismo. ¿Y por qué? Por ese concepto. O los que se van al otro lado, un amigo, vecino, que siempre creció con el concepto, Juan Ricardo, de que Dios es un Dios chévere, bacano, bonachón, de barba blanca, que todo lo perdona. Y como todo lo perdona, pequemos. Porque no hay problema, porque es un man bacán. ¿Sí? Ese fue su concepto de Dios, y entonces llevó una vida de pecado porque él siempre le iba a perdonar. Por eso, nuestro concepto de Dios define cómo vivimos nuestra vida. Y por eso este tema no es de poca monta, es muy importante. Porque nada sacamos nosotros en el púlpito expresando conceptos si no vamos más allá. Ahora sí vamos al pasaje base en Jeremías. Quienes tienen la Biblia, por favor, quienes no, lo sugieres, allá atrás hay Biblia, si quieren levante la mano y le pueden llevar una, o el que la tenga en su celular. Busquemos Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No lo digo yo. En otras partes dirían palabra de Dios, no mía. Estamos hablando de conceptos que vienen, ¿no? Mas alábese en esto el que hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Dos palabras claves. No es solamente saber quién es, sino entender. El término entender no es solamente yo veo ese reloj, conozco que es un reloj. Chévere, ¿qué horas son? Porque no lo entiende. El reloj hay que entenderlo, o si no, Sarita podría decir qué hora es, pero ella no lo dice, porque todavía no tiene la información y la capacidad para entenderlo y conocer a Dios. No nos alabamos en nuestra sabiduría, en nuestra fuerza, en nuestra valentía, en nuestra riqueza, sino en entender a Dios y en conocer a Dios. Otra pregunta suelta, sencilla. ¿Cuántos dioses hay? Uno. Me encanta una respuesta así. Uno. Segura. No hay sino uno. No hay sino un Dios. Ahora, ¿cuántas formas y caracteres tiene ese Dios? Formas 3 y carácter 1. No cambia. Una de sus características es esa. Es inmutable. Dios no cambia. Tiene una sola. Y Dios está interesado en que le conozcamos a Él, a ese único, con ese único carácter. Y cuando tengo un concepto deformado de Dios, entonces voy a tener problemas con mi vida cristiana. Entonces voy a tener líos con la vida práctica. Vamos a poner un ejemplo. ¿Quién es el más viejo en esta congregación? Obvio, Gustavo. Me refiero a hace cuánto está acá, no a la edad. No me mire feo. Ya se me iba a poner.
Sí. Está bien, el más antiguo miembro de la congregación, Gustavo. Si yo pregunto a aquellos que han estado con ellos como pareja, como Henry, Diana, como Elaine, como Edgar, él solo hace así, a ver si está durmiendo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es su concepto acerca de Gustavo y María Cristina, lo que me van a responder no es el concepto que tienen, porque es que los conocen hace tanto tiempo que me van a dar no un concepto, sino una certeza. Lo que me van a decir de él son convicciones, porque lo conocen profundamente, porque tienen la convicción, porque han vivido muy cerca de él, han tenido que sufrirlo. Por eso digo sufrirlo, soy diplomático. Han tenido que sufrirlo. ¿Sí? Entonces no me van a dar un concepto de Gustavo, me van a dar convicciones acerca de él. Pero si yo estuviera aquí por primera vez, vamos a devolvernos 3 años y le voy a preguntar a ese mismo Henry Diana, a ese mismo Gustavo y María Cristina, hace 3 años, imaginémonos de aquí para atrás 3 años, llego yo por segunda vez aquí y les pregunta a alguien, oiga, ¿qué concepto tiene usted de Santiago? ¿Usted qué diría? Con toda así, menos mal Henry se fue porque ese sí me da garrote. Dianita, ¿qué diría si hace 3 años alguien te hubiera preguntado, ¿qué concepto tienes de Santiago? Muy de disparado, díganlo. Pupi, o sea, ¿sabe una cosa, Luisita? Yo cada predicación le pido al Señor que me atraviese un pasaje de Oseas. Espere que termine y verá. Sí, porque no me conocían, porque no sabían de dónde venía, cuál había sido mis antecedentes, cómo vivo, cómo soy como esposo, como padre, cuáles son mis reacciones. No las conocían, por lo tanto, solo podían dar un concepto de mí, mientras que sí pueden dar una convicción de Gustavo. Hay un ejemplo bíblico que me encanta, el camino de Maús, Lucas capítulo 24, no lo busquen. En el camino de Maús, recordemos, iban ellos hacia Maús y el Señor se les aparece, ellos no sabían que era el Señor. Y entonces, ¿y ustedes qué? No, es que mire lo que pasó en Jerusalén. Y le contaron todo lo que venía pasando, porque ellos habían andado con el Señor. ¿Sí? Eran discípulos. Y quien estaba con ellos, ¿verdad? ¿En serio? ¿Y cómo así? ¿Y eso cómo les parece? No, y tal. Y entonces les dijo, no, es que a mí me parece que eso en la escritura estaba dicho que eso era. Y caminando, iban hablando y hablando y hablando. Y cuando llegaron, dice que esa persona les dijo, no, es que yo tengo que seguir, como dándoles la opción de que le dijeran, no, quédate. Y cayeron, no, venga, acompáñanos. Y fueron a cenar. Y me interesa el versículo 30, 31 y 32. Y es en ese momento, en la cena, cuando él partió el pan y se dieron cuenta. Es ahí. Aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dijo, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Pero el versículo clave es el 32, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Ustedes qué creen? Eran discípulos, habían estado con Cristo. Si no, Cristo no hubiera tenido que ocultarse a ellos. Cristo se oculta a ellos porque si no le hubieran dicho, uy, Cristo, qué chévere, porque lo conocían, anduvieron con él, lo escucharon, conceptos, pero solo aquí se les convirtió en convicción. Solo en este momento que ardió en su corazón esa misma escritura que el Señor les compartió.
ese mismo Cristo se convirtió